Mi alma escapa a los montes cual ave. Mi vida en su mano está, de él viene mi salvación. Yo confiado estoy. Aquí estamos para toda la República y el mundo, desde el campus de un proyecto de fe. Bueno, no sé qué está pasando. Cada vez que grabamos en este lugar, pues llueve y el lugar se pone más bonito. El ambiente está muy confortable, muy agradable. Ya quisiéramos tener pues algún tipo de método para que usted pudiese estar aquí, ¿verdad? Y disfrutando con nosotros este momento. En el programa pasado hablamos acerca de la prosperidad como prueba. En el programa de hoy estaremos hablando de la escasez como prueba, es decir, de la aflicción. Sí, porque la abundancia viene a ser una prueba, ya lo vimos en Deuteronomio. Dios le dice, cuídate. Y bueno, repasaremos esto más adelante. Luego, entonces, tenemos la aflicción. Y en Filipenses, Pablo dice, he aprendido el arte de vivir en abundancia y he aprendido el arte de vivir en la escasez. He sido enseñado por todo. A esto Pablo lo etiquetó como contentamiento, el contentamiento cristiano. En breve estaremos hablando entonces de este asunto tan importante, cómo cursar las pruebas, ¿verdad? Cómo pasar las pruebas difíciles, de qué manera, cómo nos instruye el Dios Todopoderoso. Nos vamos a una brevísima pausa musical y retornamos para hablar de este tema tan importante. Si Dios fuera bueno pero no fuera justo, entonces fuera un buenón. ¿Usted entendió? Un buenón, y eso es lo que más hay en este mundo, buenones. Y dentro de las iglesias probablemente también tengamos muchos buenones. ¿Qué es esto? Bueno, bondad sin justicia. No, la bondad tiene que estar acompañada de justicia. Dios es bueno, pero Dios es justo. ¿Puede algún cristiano pasar por una prueba y llegar hasta el final de su existencia en esta prueba, en esta aflicción y perseverar en su fe? Bueno, es una pregunta bien difícil realmente, porque Dios es soberano. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Uno debe de encontrar una esposa a su tiempo, a su hora, en su momento. Eso será cuando Dios lo estipule para la vida de cada uno de nosotros. Es bueno casarse joven porque ya expresamos que vamos a tener el favor del Señor a nuestro alcance. Y Dios va obrando en nuestra familia y va supliendo lo que hace falta. Porque hay muchas voces aguareras, muchos sentimientos que te van a decir, no te cases, tú estás muy joven. Pero como Dios es el principio de todas las cosas, principio y final, entonces se puede decir que hay un orden y que estamos bajo ese orden de autoridad. Pero la teología, siendo buena, puede ser mala también. Es como un cuchillo que sirve para cortar carnes, también sirve ¿para qué? Para cometer un acto vil, para matar, para quitarle la vida a otra persona. Así la teología, siendo buena, puede ser mala. A Dios no podemos, digámoslo así, estudiarlo como se estudia un objeto o por colocarlo en un tubo de ensayo. Jamás. Simplemente conocemos a Dios por lo que Él se ha revelado. Y Él se ha revelado a través de su palabra y a través de la creación. Mi vida en su mano está, de él viene mi salvación. Yo confiado estoy. Mi refugio es el Dios Todopoderoso. Siempre buscaré fortaleza en aquel que es mi socorro. Porque dices, a mi alma escapa a los montes cual ave. Mi vida en su mano está, de él viene mi salvación. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo, desde el campus de un proyecto de fe. Estamos hablando acerca de las pruebas, ¿verdad? Y hemos dicho que Dios es torre fuerte en medio de las pruebas. Sí, el justo acudirá a esa torre y será levantado. El texto dice que huirá y será levantado. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la Biblia nos enseña con claridad: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En nuestra comunidad tenemos a una persona que fue intervenida quirúrgicamente
digámoslo así, de un tumor en el cerebro. Antes de esta persona ir al quirófano, grabó un mensaje y dijo lo siguiente: cualquiera que sea la decisión de Dios, yo la acato, yo la acepto. Sea que Él me sane, en otras palabras, que la cirugía sea precisa, perfecta, o sea que me vaya con el Señor, o sea lo que sea, daré gloria a Dios. Tuve el privilegio de hacer esta grabación. La cirugía fue exitosa, sin embargo, la recuperación no lo ha sido. Quedó con algunas debilidades, dificultades en el cuerpo, en su aspecto psicomotor, como se le llama. Sin embargo, aún así, él está cumpliendo lo que él dijo con gozo. Y cada primer día de la semana, cada domingo, él viene a este lugar precisamente, en su silla de ruedas, lo trae su esposa, viene con sus hijos, porque el milagro no solamente se ha efectuado en él, sino en toda su familia. Y cuando hablo de milagro, hablo de una providencia favorable, es decir, Dios obrando en el corazón de esta persona, recién graduado de abogado y con una perspectiva maravillosa. Pero este hombre de Dios ha entendido que Dios tiene control. Y el domingo precisamente la iglesia entera se levantó en regocijo, dándole un reconocimiento, más de 2 años, viniendo domingo tras domingo. Es decir, que en este hombre de Dios, llamado Martín, se puede cumplir lo que dice la Biblia aquí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En su situación, él glorifica el nombre de Dios. En nuestra comunidad, que es una familia, como no, también un padre, quien vio, bendito sea el nombre de Dios, vio a su hija, cuando era una niñita, sufrir de meningitis. Realmente iba a partir, pero no era el momento para partir. Esta tierna niña se recuperó. Sí, se recuperó. Y estudió, salió maravillosamente de este lugar de atención médica. Y hasta llegó a cursar el 8º, el 1º, 2º, 3º, 4º. Se iba a graduar precisamente este año. Pero vino una providencia aflictiva, un dengue. Le afectó y oramos y suplicamos al Dios del cielo, pero la determinación divina fue llevarse a Leticia y se fue con el Señor. El milagro en todo esto es que su padre, bendito sea el Señor, glorifica a Dios. No es indolente, ha sufrido y está librando una gran lucha de fe. Pero cada primer día de la semana, ese padre, y especialmente su madre, más sensible todavía como madre, porque tuvo esta criatura por 9 meses en su vientre, no solamente cada primer día de la semana, entre semana viene. Y cuando hay alguna actividad o cuando hay algún movimiento evangelístico, ahí está ella, dispuesta a servir, en medio de su quebranto y de su dolor, sin entender muchas cosas, pero vindicando al Dios del cielo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. En nuestro estudio hemos aprendido cosas interesantes. Hemos aprendido, bueno, que Dios es el Dios de la providencia, que todo cristiano, subraye todo cristiano, está capacitado para enfrentar cualquier prueba. Cualquier prueba. ¿Por qué? Porque Dios lo capacita. Dios da el Espíritu Santo. Que debemos diferenciar entre la prueba y la tentación. Ahí es un asunto de intencionalidad. Que no se debe tentar a Dios. No debemos exponernos. Usted va pues en su automóvil, no sobrepase el límite de velocidad. No tiente. Dios no tienta a nadie. El Hijo de Dios, es decir, el cristiano, triunfa hasta el final. Aprendimos la semana pasada que la prosperidad es una prueba. Bueno, en el programa pasado, que el Hijo de Dios debe anhelar la prosperidad con razón de causa y que no se debe poner el corazón en la bendición, en el éxito o en la prosperidad. Aprendimos también que no debemos olvidarnos del origen de nuestra prosperidad, es decir, Dios. Y aprendimos que un rey llamado Nabucodonosor se envaneció y Dios lo puso a comer hierba como buey. Y hubo otro rey también que se envaneció y dice la Biblia que se enalteció para su ruina. Bueno, ¿qué debemos de hacer cuando estamos en aflicción, cuando estamos en una prueba aflictiva?
el texto clave es Santiago capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala conmigo. Santiago capítulo 1. Oiga cómo dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Vamos a tener una breve pausa musical para que usted reflexione un poco con relación a este pasaje y luego vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Por favor, detenidamente, lea el pasaje mientras escuchamos esta melodía musical. A una pausa y retornamos para ver la sabiduría que necesitamos en medio de la aflicción. Dios está en su templo, gobierna sobre la tierra. Los rectos le verán, se regocijarán. Él es justo y ama la justicia. Estamos considerando el capítulo número 1 de Santiago y específicamente la sabiduría que necesitamos en medio de las pruebas y en este contexto, pues las pruebas aflictivas. Podemos decir que aquí se encuentra la psicología de la Biblia para las pruebas en el creyente. Decir otra cosa, pues sería violentar la palabra del Señor. ¿Cuál es la psicología de las Escrituras aquí? Bueno, simple y llanamente que si usted está cursando por una prueba, lo primero que usted tiene que hacer es acudir a aquel que tiene el control de todo, que es a Dios. ¿Y qué específicamente usted debe de suplicar? ¿Salir de las pruebas? Bueno, sí, usted puede pedir eso. No hay ningún inconveniente que usted le diga, Señor, líbrame de esta prueba, sácame de esta prueba. Sin embargo, el Señor puede decir que sí y el Señor puede decir que no. ¿Recuerda usted la prueba, la dificultad que estaba viviendo el apóstol Pablo, que él narra en su segunda carta a los Corintios? Un aguijón, y él identificó este aguijón como de parte de Satanás, para que lo abofetee a él. Óigame, fue duro lo que estaba viviendo el apóstol. ¿Y cuántas veces oró? Una vez, otra vez y una tercera vez. Pero el Señor le dijo, no sabemos si con voz audible, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo aprendió la enseñanza. Dijo entonces, cuando soy débil, soy fuerte. De donde podemos deducir que cuando somos fuertes, la tendencia es a ser débiles. Cuando usted que tiene de todo, bonanza, familia y de todo, probablemente tenga más debilidad. Ahora, cuando usted es débil, usted depende de Dios, es fuerte. Estamos hablando en un contexto espiritual. En ese sentido, pues debemos de saber cómo enfocamos la oración o la petición en medio de la adversidad o la prueba. Primero, Santiago dice, gócense en medio de la adversidad o la prueba. Hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La idea es pruebas de múltiples colores o de diversos colores. E inmediatamente en el versículo 3 dice el propósito de las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, ¿y quién quisiera tener paciencia? Bueno, pedimos paciencia. Entonces, según el contexto, el que está pidiendo paciencia está pidiendo prueba. Señor, dame paciencia. Lo que está pidiendo es, mándame prueba. Porque es la prueba la que nos va a formar en lo que tiene que ver con el arte de la paciencia, que también es perseverancia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora observe usted cómo dice Santiago que debemos de obrar en medio de las pruebas, en lo que tiene que ver con nuestra vida de oración o nuestra vida devocional. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿y quién es que no tiene sabiduría? Todos necesitamos la sabiduría de Dios. Pídala a Dios, pídala a Dios. Entonces, en medio de la adversidad o de la prueba, no podemos perder el contacto con Dios. Pídala a Dios.
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. De donde aprendemos lo siguiente: Dios es bueno. Dios es bueno. En el versículo número 17 de este mismo capítulo dice la Biblia: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Mire esta llovizna que está cayendo aquí, preciosa, ¿no? Maravillosa esta llovizna. Dios está refrescando su creación, su tierra, para darnos el verdor de las plantas. Dios es bueno, y el sol viene con sus rayos y penetra aquí. Qué maravilloso. Y luego viene la luna, y luego el amanecer, y Dios nos provee y nos dé el aliento. Como dice la Biblia, la tierra fue creada para ser habitada, es decir, con todos los elementos maravillosos, para que nosotros no solamente viviéramos en ella, sino para que disfrutásemos de ella y en ella. Bueno, Dios es bueno, eso debe quedar bien claro. En segundo lugar, el pasaje nos enseña algo interesante: la persistencia en medio de las pruebas. El gran problema de algunos es que sucumben, se desvían. Dicen: yo estoy cansado de orar, he orado y no me responden. Entonces buscan subterfugios, es decir, buscan escondederos vanos, ¿verdad?, que los aparta de Dios. Cuando el ejemplo que encontramos en los Salmos es: mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana. Mi alma espera en Jehová más que los vigilantes. Espera, pueblo de Dios, en Jehová, porque en Jehová hay redención, porque Él redime a su pueblo, pero que hay que esperar. Mas el justo por su fe vivirá. Mire cómo dice la Biblia que debemos de insistir en la sabiduría. No que el Señor nos saque de las pruebas, sino: Señor, permítenos afrontar las pruebas con sabiduría. Dice: pero pida con fe, no dudando nada. Versículo 6, ¿verdad? Porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora mire la psicología aquí. Esto es maravilloso. No piense, oiga, no piense dentro de sí, es decir, no se haga ilusión. Y yo creo y pienso que hay muchos ilusos en las iglesias, o en el llamado pueblo de Dios, o en el pueblo de Dios. Ilusos, que creen que van a recibir la bendición sin oración. Dios bendice, es verdad, pero es una temeridad vivir sin oración. La vida de un cristiano es una vida de oración permanente. Orar sin cesar. Tiene que estar en comunión constante con Dios. No es una utopía, no, es una verdad bíblica. Pues quien tal haga, que no se vista que no va. No piense que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, Dios no bendice si tú no esperas en Él. Tienes que esperar en Él. ¿Saben por qué? Por una sola razón. Porque Dios no solamente es bueno, Dios es justo. Ese es el punto. Si Dios fuera bueno pero no fuera justo, entonces fuera un buenón. ¿Usted entendió? Un buenón. Y eso es lo que más hay en este mundo. Buenones. Y dentro de las iglesias probablemente también tengamos muchos buenones. ¿Qué es esto? Bueno, bondad sin justicia. No, la bondad tiene que estar acompañada de justicia. Dios es bueno, pero Dios es justo. En otras palabras, si tú pides sabiduría, pídela insistentemente. Él te la va a dar, pero si tú esperas en Él. Él no te puede honrar si tú no esperas en Él. Qué triste. Decir, bueno, como quiera Dios bendice, como quiera Dios te salva. No, así no. Dios honra a los que le honran. Si los espartanos criaban a sus hijos de la siguiente manera: ellos tenían que sudar para los padres poder darle el pan, la comida. Dios quiere que sus hijos suden en oración. No es un asunto de ley ahora, no. Es un asunto de gracia, pero de una gracia que persevera. Sí, porque es muy fácil etiquetar y decir, ¿es ley eso? No, es gracia. Es gracia que persevera. Es decir, la gracia persevera. Su gracia que me enseña a temer. Su gracia que me enseña a perseverar. Bueno, pero ¿qué más encontramos aquí? Bueno, que paciencia aquí es perseverancia. El hombre de doble ánimo, versículo 8, es inconstante en todos sus caminos. Y los creyentes no debemos de ser de doble ánimo. Nosotros tenemos una sola mirada. La mirada nuestra está puesta en Dios y esperamos hasta el final. Bueno, usted que puede estar cursando en este momento por alguna aflicción o alguna prueba, el mensaje es: ore.
pidiendo sabiduría. Y Dios da sabiduría abundantemente. ¿Y cómo se demuestra la sabiduría? En la practicidad, en la casuística, es decir, en la vida cotidiana, en la vida diaria. Usted lo va a ver, porque Él le va a dar freno, usted va a esperar, usted va a aguantar. Y al final, dice el texto, Dios le dará la corona de vida. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: bienaventurado, ¿quién es bienaventurado? Versículo 12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, a esperar en Dios para ser felices y para que Dios nos regale, porque Él es bueno, la corona de vida. Es decir, el premio a la fidelidad. Dios no premia a los infieles, Dios premia a los fieles, a los que esperan en Él. Nos vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes. Yo confiado estoy, mi refugio es el Dios Todopoderoso. Siempre buscaré fortaleza en aquel que es mi socorro. Porque dices a mi alma, escapa a los montes cual ave. Mi vida en su mano está, Él viene mi salvación. Dios está en su templo, gobierna sobre la tierra. Los rectos le verán, se regocijarán. Él es justo y ama la justicia. Tienen palmas, a ver. Nuestra confianza está en el Señor. Si los fundamentos dejan de ser, el justo mirará el rostro de su Dios. Él vendrá con su paz tan ancha como el mar. En su amor y sus juicios, su pueblo se alegra. Yo confiado estoy.